Hermanos, siempre un gozo saludarlos desde aquí, porque cuando uno está aquí va a oír la palabra del Señor. Y esa es nuestra oración, que sea Él el que hable a nuestros corazones. Abran la Biblia ya en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a continuar con nuestra serie, Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Gracias, Señor y Padre, te damos por tu palabra, porque por ella podemos tener la verdad. Por ella tú hablas en nuestros corazones, nos confortas, nos consuelas, pero también nos corriges. Gracias porque no estamos solos, porque tu Espíritu Santo nos guía a través de ella y queremos oír tu voz hoy, no la mía, la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. El tema de hoy, estamos en capítulo 5, versículo 18, y dice, es bonito ese versículo, ¿no? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces tú has preguntado, ¿y cuál será la voluntad del Señor? ¿Y cuántas veces la misma palabra del Señor, el Señor está hablando y dice, esta es mi voluntad? Y acá tenemos uno de esos versículos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros seamos agradecidos. ¿Cuándo? ¿Y eso es fácil o no? No, no siempre. Dice en todo. Y de alguna manera tenemos que aprender lo que el mismo Señor enseña de cómo poder ser agradecidos en todo. Y el salmo que escuchamos más temprano, hablaba David y ¿qué decía? Le pedía ayuda al Señor para él tener ese gozo de vivir las cosas en el Señor. Estaba en el mismo sentir. Dar gracias en todo. Y puse un campo con trigo abundante, con una casita linda al medio, que es como, oh, a mí me gustaría vivir ahí, ¿no? Gracias, Señor, por esto. Esa es un poco la idea de la foto, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez el dicho que pelea como gato a espalda? ¿Sí o no? Alguien ha tratado de agarrar un gato por la guatita, ¿no? Sale todo arañado. Se defienden, aun cuando uno piensa que el gato ya está perdido porque está de espalda, aún ahí se defienden quizás peor que de otra manera. Es cuando parece perdido, es cuando más lucha. Y pasa con nosotros lo mismo, que muchas veces nosotros tenemos necesidades de cosas, pero no queremos que Dios nos tienda la mano y peleamos contra Él. Queremos solucionar los problemas, las situaciones, las aflicciones de otra manera. Muchas de esas es reclamando, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? O acusar a otros, que tal o cual persona me ha hecho este daño. Y peleamos cuando sabemos que Dios está en control de todo y Dios nos ha puesto en una situación quizás injusta, ¿o no? ¿Puede ser o no? Que Dios nos ponga en una situación injusta. ¿Se acuerda de Jesucristo? ¿Qué vimos en la mañana? ¿Que lo tomaron preso justa o injustamente? Para matarlo en una cruz de manera injusta. Pero todo eso está dentro del plan de Dios. Gracias, Señor, ¿o no? Sed agradecidos en... Pero cuando nos pasa a nosotros, ahí sí que no. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios que nos enseña que es exactamente en todo en lo que tenemos que estar agradecidos y dejar de luchar, de poner las armas, porque la mano de Él es la poderosa. Y lo que vamos a ver ahora es que debemos ser agradecidos al Señor porque Él nos conoce. Tenemos que ser agradecidos al Señor porque nosotros podemos conocerlo. Y agradecer al Señor porque Él sigue obrando en medio nuestro. ¿Por qué lucha el hombre? ¿Qué es lo que el hombre quiere en general? Uno puede decir ser feliz, ser poderoso, tenerlo todo. Por esas cosas luchan las personas, ¿o no? O podríamos decir, pongámoslo más familiarmente, ¿no? Yo quiero que mis hijos tengan buenos estudios y voy a dar todo de mí para que mis hijos tengan buenos estudios. Es un buen objetivo, ¿no? Y voy a luchar por eso. Ahora, ¿estudios para qué? Para que tengan la mayor cantidad de títulos posible. ¿Para qué? Y alguna vez les conté eso. Yo cuando niño siempre me preguntaba qué iba a hacer cuando grande y después agregaba la pregunta, ¿y para qué? Y nunca tuve la respuesta. Porque siempre hay un para qué después de la siguiente respuesta que yo me encontraba.
Bueno, voy a tener buenos estudios para tener un buen trabajo y de esa manera a mis propios hijos o a sus propios hijos de mis hijos poder también seguir educándolos de esa manera, ¿no? ¿Ya? Y voy a tener un buen trabajo y probablemente voy a acumular bienes. ¿Para qué? Porque resulta que un día me voy a morir, ¿o no? Algunos nos vamos a morir antes, otros después, pero todos nos vamos a morir. Y todo eso que yo trabajé y que junté, ¿para qué? Bill Gates. Bueno, antes se decía que era el hombre más rico del mundo. Elon Musk. ¿Van a morir o no? ¿Y todos sus bienes? Ahí van a quedar. ¿Para qué? Bueno, para disfrutar de esas cosas mientras esté en esta vida, puede ser o no. Y tener placer. ¿Cuánto de eso me voy a llevar después de que muera? Nada. ¿Para qué? Es que a lo mejor yo voy a estar contento durante ese tiempo. Pero muchas veces lo que nosotros no sabemos es que las personas que muestran, comillas, más felicidad son las que tienen más problemas. Porque los esconden. Y tratan de que sus emociones estén siempre en alto cuando en realidad están muy desarmados por dentro y no están logrando lo que ellos quieren buscar por sus propios medios. Y vemos, por ejemplo, en la Escritura que en realidad el hombre siempre está buscando todo lo que Dios da. Y es como, no me había fijado de eso. ¿Sí o no? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su forma de hacer las cosas, y todo lo demás, Él lo da. Es impresionante que peleamos tanto contra el Señor, pero cuando escuchamos lo que el Señor dice y lo entendemos, decimos, en realidad estoy peleando de más. El Señor me está prometiendo, y el Señor siempre cumple, que Él me va a dar todo cuando yo lo busque primeramente a Él. ¿Para qué estoy peleando? Otra vez el ¿para qué? Y es interesante porque en busca, el hombre está buscando lo que Dios le da, y en esa búsqueda niega a Dios, que es el que da. Es como, es como si tuviéramos un ADN, no químico, un ADN espiritual, para adorar, porque Dios nos creó para adorarlo, y también al mismo tiempo tenemos un ADN para negarlo. Y vivimos con esa contradicción. ¿Saben cómo se llama esa contradicción o no? Soberbia. Y todos somos en algún grado, o mostramos más o menos, nuestra soberbia. Pensamos que podemos hacer las cosas solos, que no necesitamos ayuda, y cuando necesitamos ayuda es porque el otro está mal, no yo. ¿Sí? Y Dios nos enseña desde el principio que es Él. Que Él fue quien nos creó por su propia voluntad. Dice ya en Génesis, en el capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Dios hablando en su Trinidad. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Cómo? A su imagen y semejanza. ¿Dios creó a alguien más de esa manera? No, solo a nosotros. Y eso ya nos debería decir algo, ¿no? Acerca de la voluntad de Dios para que nosotros podamos ser agradecidos de Él en todo. Él nos conoce, Él nos creó. Gracias, Señor. Y en Apocalipsis, para ir al final, ¿no? Partí con Génesis, y para ir al final, en Apocalipsis, cuando estemos con gozo cantando ahí delante del Señor Jesucristo, los 24 ancianos se van a postrar y van a decir, regocijaos en el Señor siempre, perdón, me equivoqué de versículo, Señor, ahí está, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y yo anoto los versículos acá, así que por eso me confundí. Señor, dicen, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Todo eso es de Él. Eres digno de tenerlo porque solo Él es Dios. Y ahí estamos reconociendo esa gran verdad. Ya no está el ADN de la soberbia, solamente el ADN de la humildad agradecida delante de este gran Dios que nos creó para eso. Parte Génesis diciendo, Él nos creó para adorarlo, y termina en Apocalipsis diciendo, nosotros a Él, gracias Señor por crearnos para adorarte, porque eres tú el único digno que lo mereces, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, tú y yo. ¿Y contra quién estamos peleando? Cuando no somos agradecidos. Dios nos creó para adorarlo, lo declara desde Génesis, lo termina declarando en Apocalipsis y lo declara una y otra vez durante todas las escrituras. ¿O no? Este pueblo, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice.
Isaías, ahí en el medio de la Biblia, por tomar otro versículo. Dios nos enseña entonces desde el principio esta verdad y nos hizo el centro de su creación. ¿Hay algún privilegio mayor dentro de la creación para alguien que el que nos ha sido dado a nosotros? Ninguno. ¿Y cómo vivimos agradeciendo eso? No lo agradecemos, siendo honestos, ¿no? Nos hizo semejantes a Él para que de esa manera nosotros podamos complacerlo. O dicho de otra forma, Dios nos creó de tal manera que nosotros reflejemos su carácter. Es como un padre que tiene a un hijo, y hay varios padres que están esperando hijos aquí. ¿A quién se va a parecer cuando nazca? ¿Se va a parecer a mí? Y algunos dicen, no, por favor, no. No. Pero en el fondo, bueno, en carácter por lo menos, está buscando uno que de alguna manera el hijo se refleje en uno, o en lo que uno le enseña. Bueno, Dios nos creó de esa misma manera. Y nos cuesta entender esa verdad. Dios creó todo, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo cualquiera. Creó las flores. Y cuando nacen flores nuevas, son exactamente iguales que las que Él creó, ¿o no? ¿O han cambiado? No, siguen siendo las mismas. Pero nosotros queremos otras cosas distintas a las que Dios nos dio cuando nos creó. Somos difíciles. Tenemos que aprender a ser como el resto de la creación del Señor, que muestra su gloria, ¿no? Los cielos muestran la gloria de Dios. ¿Cambia los cielos? ¿Cambia el sol? ¿Alguna vez sale un sol cuadrado? No, siempre el mismo. Pero nosotros estamos reclamando, ¿no? Es que yo ya no quiero ser así, quiero ser así, o no quiero esto otro. Y no nos conformamos con lo que Dios nos dio. No somos agradecidos. Y estamos buscando siempre otra cosa. Peleando como gato de espalda. Dice la Escritura, Pablo, allá en la segunda carta a los Corintios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, esa con la cual nos creó, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él sigue haciendo esa obra para que nosotros lo reflejemos a Él, y no solo a Él, sino toda su gloria, todo su esplendor. ¿Quién? Tú y yo. ¿Hay privilegio más grande en toda la creación que el que hemos recibido nosotros? ¿Cómo damos gracias? No damos gracias por eso. Seguimos luchando. ¿Cómo dije que se llama ese ADN? Soberbia. Algo tenemos que hacer con la soberbia, que nos impide dar gracias a este tremendo Dios que nos ha dado este tremendo privilegio. Nos ha honrado dentro de toda la creación. ¿Te das cuenta de lo que es eso, no? Y no solamente nos hizo así, sino que nosotros en nuestra soberbia decidimos hacer lo contrario. Pecamos contra Dios y distorsionamos todo lo que Él hizo de nosotros para construir algo a nuestra pinta, con nuestro estilo, con nuestro propio diseño, que es malo, que se traduce en guerras, se traduce en abuso de poder y el pecado que tú quieras nombrar, porque eso es el mundo. Ese es el mundo que nosotros hemos hecho, no es el mundo que Dios creó, no de la forma en que Él la creó. Ahora, Él ha permitido esto para que nos demos cuenta de lo que Él nos ha dado y cómo nosotros lo hemos menospreciado. ¿Y cómo hizo el Señor para que nos diéramos cuenta? Bueno, hizo un plan para venir a este mundo, ponerse por nombre de Jesús en un pesebre, para ir a morir en una cruz. Y lo que está pagando el Señor por el diseño con que Él nos creó es el precio más alto de todos, que es el mismo muriendo por ti y por mí en una cruz. Pero como el precio lo pagó Él, ni tú ni yo, no damos gracias. Pero el precio es enorme, es infinito, no es posible calcularlo. Y leemos en la Escritura todo lo que Jesús sufrió mientras iba a la cruz, todo lo que Él sufrió mientras estaba en la cruz, pero somos capaces de dimensionar toda la ira de Dios que cae sobre Él por causa de
nuestra soberbia. Él lo pagó. Y más encima en la Escritura dice, con gozo. Wow. Dice en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mira lo que ha hecho. Nos sacó de la condenación, de donde tenemos que ir por causa de nuestra soberbia. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso es la cruz. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trajo de vuelta a donde Él nos creó. Impresionante. ¿Con qué otra criatura de toda su creación Dios ha hecho eso? Con ninguna, salvo nosotros. Y damos gracias, ¿no? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso significa el perdón de pecados. No es que rico Señor, ahora me quitaste todos los pecados, puedo ir tranquilo y seguir haciendo lo que estabas. No. Eso es para trasladarte de vuelta a donde Él te creó, para que des gracias al Señor en todo, porque esa es su voluntad en Cristo nuestro Señor. Eso es lo que dice el versículo. Es más de lo que dice el versículo. ¿Te das cuenta, no? Que realmente ese versículo nos está preguntando, ¿eres verdaderamente agradecido de todo lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer por ti? ¿O estás buscando darte tus propias gracias por lo que tú quieres hacer por ti, peleando como gato de espaldas? Gracias, Señor, porque me conoces, ¿no? Entonces tengo que conocerlo. ¿Por qué? Porque ahora sé de qué se trata todo y quién es la fuente de donde brota todo. Él es el creador que hizo todo por su propia voluntad, y también en Cristo conozco el terreno en el que todo descansa. Él es soberano. Él está en control de todo. Ese es el terreno en donde yo puedo descansar las cosas en Él. Por lo tanto, tengo que conocerlo más a Él. ¿Por qué entonces, sabiendo estas cosas, no somos más agradecidos? ¿Por qué damos gracias solamente por lo bueno? ¿Me pasó algo bueno? Gracias, Señor. ¿Me pasó una desgracia? ¿Y a quién le echo la culpa? Ese es mi primer pensamiento, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Y el gracias, Señor, si el Señor también está en control de eso, por algo está permitiendo aflicciones en tu vida, porque te va a sacar como oro precioso. La misma Escritura lo dice, ¿no? Que sufriremos diversas pruebas y que seremos probados en el crisol para que salgamos puros en alabanza y gloria para nuestro Señor. Eso dice. Es que yo no veo eso. No, porque nosotros somos criaturas limitadas. Pero con los ojos espirituales vemos en la Escritura que eso es una gran verdad y hemos probado en nuestra vida, cuántas veces hemos dado testimonio de esto, que el Señor es fiel y hace eso con nosotros. Nos hace pasar por algunos valles dolorosos para levantarnos en honra, para mostrar Él su propia gloria en la obra que está haciendo en nosotros. Y Él es el que está haciendo todo. Gracias, Señor, por eso. Necesito conocerte mucho más para ser realmente agradecido. El enfoque, o a ver, otro ejemplo. Hay que servir porque el Señor nos llamó, nos creó para adorarlo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a adorar al Señor? Y una opción es sirviendo en su iglesia. Eso es lo que dicen las Escrituras también. De corazón, con amor. Y tengo que preguntarme entonces si servir, en lo que sea, ¿es para mí más una molestia o es para mí un acto de gratitud? Y es una buena pregunta. Otra pregunta que también es válida hacerse es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine hoy? ¿No será que el Señor quiere decirte algo para que tú le des gracias? No lo había pensado, probablemente no. Yo me hago las preguntas y me respondo, ¿eh? Y es una buena pregunta para hacerse cada domingo que yo venga a la iglesia o en general cada día. ¿Por qué estoy vivo? Porque el Señor quiere. ¿Y por qué el Señor quiere? Y vas a ver su bondad, su misericordia, su providencia en todo, y para que termines diciendo gracias, Señor. Ese es el plan de Dios. Siempre en nosotros ha sido desde el principio. Él hace todo según su plan eterno,
No necesita que nadie lo dirija, que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Él sabe lo que está haciendo a pesar de nosotros. Nosotros somos los que discutimos el plan que es perfecto. Tanto es así que vemos en la Biblia una y otra vez que dice, así dice el Señor, ¿sí o no? Y esa es palabra fiel. Y nosotros queremos añadirle algo. Sí, así dice el Señor, pero en mi caso resulta que yo, y empiezo a buscar las excusas, ¿no? Y cada vez que yo hago eso, nunca voy a poder dar gracias a Dios porque voy a caer en una desgracia causada por mí. ¿A quién le voy a echar la culpa? A Dios. Porque Él está en control de todo, por último, no sé. Así dice el Señor, por lo tanto tengo que seguir toda la dirección del Señor, porque esa es la buena, agradable y perfecta, para dar gracias a Dios, o terminar dando gracias a Dios, no importa lo que yo esté pasando. Hay un escritor que se llama Martin Lloyd Jones, que escribió, leo, El secreto de una vida cristiana agradecida, ¿sí? ¿Qué es una vida cristiana agradecida? Este es el secreto, esto es importante. Dice, consiste en darse cuenta, uno, de que todo es de gracia. Todo viene de parte del Señor porque el Señor quiere, no porque tú lo merezcas. Es porque Él te ama, porque Él quiere. Todo viene de parte de Él. Ese es un aspecto del secreto de la vida agradecida. Y el segundo es regocijarse en que así sea. Porque si viniera de mí, ¿cómo sería? ¿Prefieres que te bendiga el Señor o que te bendiga yo? Ahí te queda más claro, ¿no? No, el Señor. Regocíjate en que es el Señor y no yo. O yo mismo para mí. Ese es el secreto de una vida agradecida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, decía Pablo, él lo entendió antes que nosotros. Y como decía David en el Salmo que leímos, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Buen reconocimiento, ¿no? Si tú eres mi Dios, no quiero hacer otra cosa que lo que tú dices, no lo que yo quiero, porque en lo que yo quiero, adivina, me voy a equivocar y lo voy a pasar mal. No quiero hacer lo mío. Y la gracia es que Dios me permite estar ahí, en las cosas que Él quiere, en su voluntad. ¿Qué necesito? Conocerlo más para darle gracias. Él me dice que incluso mis problemas tienen respuesta en su gracia. ¿Tienes problemas? Yo tengo problemas. ¿Tú también? Bueno, vamos a encontrar siempre la respuesta es la gracia del Señor. Él nos sustenta siempre, siempre en su gracia. No te separes de ella, tratando de buscar algo mejor. Siempre les comparto a los hermanos un versículo ya en la primera carta de Pedro que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Le suena a varios, ¿cierto? Sí, al pastor me lo ha dicho no sé cuántas veces. ¿Por qué es necesario que lo repitamos? Él es el que tiene el poder, yo. Señor, enséñame, me humillo, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dice después. Ah, eso quiere yo. ¿Cómo dice que empieza el versículo? Humíllate, porque la perfección es de Dios, no es tuya. No, deja de luchar, echando todas vuestras cargas delante de Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa es la forma que Él nos enseña a humillarnos. Toma tus problemas, llévaselos al Señor y dile, Señor, ayúdame, porque tú eres el que tiene la voluntad buena, agradable y perfecta. Yo la voy a embarrar. Y voy a descansar en eso, en tu gracia. Y cuando el Señor te responda, ¿qué vas a decir? Gracias, Señor, porque ahora te conozco. Ahora mis ojos te ven, como dijo Job, en mi problema, ¿no? Gracias porque me conoces, gracias porque puedo conocerte y gracias por lo que estás haciendo en mi vida hoy. Debemos ser honestos y buscar en oración, eso yo creo que ya lo tenemos claro, ¿no? Como de poner el yo. Ya no más yo, con mayúscula. Es que yo esto otro. No sé si les pasó, pero cuando niños siempre decíamos yo y el no sé qué, y los papás le decían no, el yo va después. Porque tenemos esa tendencia a poner el yo primero. Desde niños, nadie nos enseñó, pero viene primero y ya está en nuestro ADN de soberbia. Y tenemos que aprender entonces a dejar que ese yo mengue, vaya desapareciendo, vaya humillándose delante de Dios, esa es la idea. Y escuchar más al gran yo soy, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque de Él viene la verdad y la voluntad buena, agradable y perfecta.
¿Y cómo hacemos eso? Oremos por eso. Porque nos va a costar. ¿Y cómo sabemos que tenemos que orar? Bueno, porque el Señor, este gran yo soy, nos dice, hazlo así, es lo que te conviene, es la mejor manera en que puedes terminar en una vida agradecida. Dice en la carta a los Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Wow. ¿Tienes problema, no? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Da lo mismo si tienes un problema o no. El Señor dice, gózate en mí. Descansa en mí. Aquí está mi gracia. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza o vuestra vida agradecida sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gracias, Señor, por eso. Que mi vida agradecida sea conocida de todos los hombres. Y es una parte de lo que el Señor nos enseña en la cual yo tengo que preguntarme, mi vida, como es vista por otros, ¿es agradecida, no? ¿O yo me quejo todo el tiempo? ¿O yo estoy murmurando todo el tiempo? ¿O estoy enojado todo el tiempo? Es que me hicieron esto. Es que nadie me escucha. No me hacen caso. Hacen todo lo contrario de lo que yo quiero. Son injustos. ¿Eso es lo que conoce el resto de los hombres de mí? ¿O conoce de mí una vida agradecida a pesar de la injusticia? Como nuestro Señor que con el gozo puesto por delante sufrió el oprobio. Por nada estéis afanosos. Este versículo a mí me molesta. No sé a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy afanado por cosas y de repente veo y el Señor me dice, oye, no te afanes por nada. Y uno queda así como, bueno, ¿y qué hago entonces? Sigo leyendo. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y ahí está de nuevo. O sea, el Señor me dice, mira, deja de preocuparte. Sí, pero es que tengo este problema. Deja de preocuparte. Pero es que, ¿cómo? Deja de preocuparte. Somos porfiados, ¿no? ¿Qué dice? Ora. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Por qué agrega ruego después de oración? Si es lo mismo, ¿no? Porque cuando oramos, a veces tratamos de ser hasta elocuentes en la oración y decir un montón de palabras, cuando el Señor conoce nuestro corazón y lo único que quiere es que nosotros oremos humillados. Como la parábola del publicano, ¿recuerdan, no? Con el fariseo. Ah, Señor, gracias que yo soy así, no como este otro. No, como el publicano, que no era capaz de pararse, ni mirar, ni levantar la mirada y decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. Casi a veces guardar silencio y esconder la elocuencia de mis palabras o de lo que yo pueda mostrar a otros, me hace ver mejor a Dios que si no lo hago. Con toda oración y ruego. Es como si hay algo que yo necesito en mi vida, es eso. Que tú atiendas mis problemas. Y después de eso, sigo necesitando eso. Que tú atiendas mis problemas. Necesito tu gracia. Esa es la idea de ruego, que insisto, insisto e insisto delante del Señor. Uno, porque yo sé que el Señor me va a responder. Pero más que eso, y esto es lo que debemos aprender, es porque no quiero seguir dependiendo de mí en mis problemas para ser agradecido de lo que el Señor va a hacer en mí, en mis problemas. Eso es más importante. Porque yo ya conozco al Señor. Porque el Señor yo sé que me conoce a mí. Y Él está esperando eso, que yo me rinda. Que yo deponga mi yo. Dios se complace en ti. ¿Tú sabías eso, no? Otra vez, ¿hay privilegio más grande para alguien en este mundo que el tuyo? Que Dios se complace en ti. ¿De dónde sacó el pastor eso? ¿Se acuerdan del bautismo de Jesucristo? ¿Es aquí mi siervo en el cual yo? Dios se ha complacido en su siervo, ¿no? En Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo de nosotros?
que nosotros somos uno con Él. ¿No estuvo Él orando por eso? Y no solo eso, sino que en el minuto en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, creímos en Él por fe, Él nos mete en su cuerpo. El bautismo por el Espíritu se llama doctrinalmente esa operación. Y ahí, de ahí en adelante, nosotros nos llamamos iglesia. ¿Eres tú iglesia del Señor? Entonces estás en Cristo. Uno con Él. Y si Dios se complace en su siervo, Dios se complace en ti, porque eres uno en Cristo. ¿Sí o no? ¡Wow! Eso dice la Escritura. No lo dice tan directamente, pero lo dice, ¿no? ¡Qué privilegio! ¿Cuántas gracias doy al Señor por eso? Porque Él se complace en este pecador. No lo merezco, pero Él lo hace. Escuchen mis palabras para que mi gozo esté cumplido en vosotros. ¿No dice eso el Señor Jesucristo? Con otras palabras, pero dice eso ya en Juan 15, ¿no? Acuérdate, Él nos hizo el centro de su creación. Y por medio de la cruz, Él nos ha vuelto al centro de su creación, por mucho que tratamos nosotros de escaparnos de Él, porque Él nos hizo semejantes a Él para poder adorarlo a Él. Ese es el plan de Dios. Pero nosotros, recuerda el ejemplo que leí de las flores, ¿no? Todas las flores, yo planté unos dedales de oro, que son unas flores naranjas. Y adivine que espero que salgan. Flores naranjas. Pero nosotros que decimos, pues es que yo quiero ser amarillo. No, es que no me gusta a mí, prefiero un tono más azul. Y empezamos a reclamar las cosas que el Señor nos da, ¿no? Qué injustos somos. Y reclamamos que son injustos con nosotros. Peleamos como gatos de espalda, ¿no? Somos, ¿cuál es la palabra? Chúcaros, ¿sí? Hay gente de campo que sabe, somos chúcaros, ¿no? Y ahí estamos. Este mismo, los gatos de espalda, cuando los gatos son salvajes, no van a querer que nadie los tome ni de espalda ni de ningún lado, ¿no? Y a veces nosotros somos exactamente iguales. Pero cuando el gato se domestica y empieza a recibir una rica comida y está en una casa a buena temperatura, ronronea, ¿no? Es agradecido. El gato llega a ser mejor que nosotros. Si no me cree, lee Isaías capítulo 1, versículos 1 al 2. Ahí dice eso. No dice gato, pero está diciendo la misma verdad, ¿no? A veces queremos, en vez de buscar el gozo en el Señor, queremos más entretención. Y buscamos mucha entretención todo el tiempo, todo el día, y ahí en internet y esto, y porque no nos satisface, obvio, pues si tenemos entretención y nos dura lo que duró la entretención, se acabó y necesito más. Queremos más luces, queremos brillar más, que todo el mundo nos vea, y vamos entonces a tratar de llenar nuestra vida con cosas que funcionen para eso. Es más, estamos en la iglesia y queremos que si yo voy a orar en público, mi oración sea pero mejor que la de cualquiera. ¿Y qué ganas con eso? ADN de soberbia. Acuérdate siempre del publicano. Porque tú y yo somos como ese publicano, pecadores. Y necesitamos que el Señor nos dé de su gracia. Cristo es suficiente, no necesitamos más que Él. Y mi satisfacción es completa en Él, no necesito más que eso. Y Él me va a dar todas las cosas. Por lo tanto, tengo que guardar más silencio, apagar las entretenciones, las luces y todo aquello que me desvíe de ser un agradecido, para aumentar mi apreciación del Señor. Cuando lo conozco más y más, y me doy cuenta de todas las bondades, todas las misericordias, toda la gracia que tengo en Él y que no necesito más. En mi vida no hay nadie más grande que mi Señor. Esa es una frase de agradecimiento puro, ¿no? ¿Hay en tu vida algo más grande que el Señor o no? A veces sí. Y tenemos que orar para poder decir eso. En mi vida no hay nadie más grande que mi Señor, porque Él es el Señor de mi vida. Gracias, Señor.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este texto tan hermoso que Pablo escribió allá en la iglesia de los tesalonicenses y que hoy día nos habla directamente a nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos en toda tu obra, partiendo por esa creación de nosotros a tu semejanza. Qué privilegio, qué honra. Ayúdanos a entender que nuestro pecado nos desvía de una vida en gratitud. Ayúdanos a no ser quejumbrosos, a no estar mirando las injusticias. Porque en este mundo hay, porque tú las vas a permitir, pero eres tú. Ayúdanos entonces a mirarte solo a ti, Señor, y a ir a ti en oración. Primeramente para ayudarnos a que nos humillemos delante tuyo y busquemos tu gracia. Porque en tu gracia tenemos toda una vida de gratitud. Rogamos por eso, en el nombre de Jesús. Amén.